conversar con Daniela Guevara, abogada máster en Derecho y Educación y la Ley. Gracias por estar con nosotros. Hola, Mina, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Coincides con Claudio Fuentes, recién conversábamos con investigador y director también del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP, al señalar que RN se convierte con esta elección en el partido ancla de Chile Vamos. A mí me parece que luego de la elección que se tuvo ayer, que sin duda fue muy positiva, me parece en términos generales para Chile Vamos, quien aparece de alguna forma favorecido, quizás se puede plantear que es el partido RN en términos amplios. Ahora bien, igual la UDI sacó buenos candidatos también, que eso se tiene que reconocer. Creo que Bópoli también estuvo dando la pelea, pero sin duda me parece que es RN quien en términos electorales, en cuanto a cantidad de votaciones, etcétera, sale más favorecido, pero no muy por detrás por los otros dos partidos, me parece a mí. Ya, pero te quiero preguntar varias cosas, porque se hablaba de que Republicanos iba a arrasar efectivamente en concejales. No, no le va mal, no es que le vaya mal, o sea, Mm. de hecho, si uno hace el desagregado, mira, por aquí lo tengo, partido, déjame ir al... Partido Republicano. Republicanos más independientes obtienen 13,81% de los votos, republicanos solo 11,21, solo como Partido Republicano. Pero el que efectivamente le va muy bien es a Renovación Nacional. Pero para ir despejando varias cosas que se señalaban. ¿Cómo evalúas tú finalmente la performance de Republicano? Sí, a ver, yo creo que efectivamente republicanos, y esto es lo que se planteaba, ¿no es cierto? Quizás voy a irme un poco más atrás para que se entienda la Vale. respuesta. Pero a mí me parece que en términos generales lo que nosotros vemos en esta elección es un voto de alguna forma de castigo hasta hacia este gobierno. Es un voto de reproche, de mostrar que no se quiere, o al menos, ¿no es cierto?, un gobierno que no demostró una capacidad de gestión, no ha demostrado una capacidad de poder resolver los problemas sociales que enfrentan las personas, y que por otro lado ha sido más bien intentado llevar una agenda que era la de su propio programa, es cierto, pero más bien sobreideologizada, y que no ha sido capaz de reponerse respecto de eso. Y las personas están buscando, ¿no es cierto?, respuestas, y ante eso me parece a mí que votan contrario a este gobierno. En ese sentido, se planteaba, ¿no es cierto?, muchas oportunidades de que Republicanos iba a arrasar en ese sentido en esta elección, debido a que se mostraban los más duros frente a este gobierno. Sin embargo, me parece que eso no es así, y es interesante notar algunas cuestiones donde uno ve que está bien, no se quiere en el fondo lo que nos se está buscando no son extremos, ¿no es cierto? No se quiere gobiernos capaces de gobernar efectivamente, capaces de gestión, capaces de que den respuesta, pero no se quiere tampoco un tipo de derecha que quizás pueda estar representada por republicanos y por otras figuras que nosotros vemos que hoy día no salieron electas. Me refiero a una, por ejemplo, Marcela Cubillo, un Iván Poduje, y eso creo yo que también es interesante de poder ir notando. Sí, déjame entrar en un punto solamente, Magdalena, para ir a los detalles ya de las grandes comunas, ¿no es cierto?, que tenemos que analizar. Pero mira, respecto de la población gobernada, según bloques electorales, la derecha más la centro derecha obtiene un 37,4% y la izquierda y la centro izquierda obtiene un 38,5%. O sea, desde ese punto de vista, ¿dónde ves tú el castigo al gobierno? En primer lugar, en la cantidad de alcaldías que ellos pierden, ¿no es cierto? Yo creo que hay alcaldías emblemáticas que fueron perdidas, y ahí uno puede ver Santiago, en el fondo, Ñuñoa, el propio Independencia, me parece también, y que eran comunas bastante importantes para el Frente Amplio. Si uno mira también en Peñalolén, fue bastante por poquito, fueron Claro. peleas voto a voto. Entonces, quizás sí, efectivamente uno puede plantear, bueno, en la cantidad de comunas gobernadas hay una mayor cantidad de votos, que es bastante menor, o sea, no es una diferencia que uno puede decir es brutal, ¿no es cierto? Estamos Ujú. hablando de un porcentaje bastante pequeño, 38, 37, una cosa así me decía, 37, 36, no recuerdo bien. Te lo repito, déjame. Es No, 37,4 derecha, centro derecha, 38,5 izquierda, centro izquierda en cuanto a comuna, mejor dicho, a población cantidad. gobernada. Eso, Claro, cantidad de personas ya, gobernadas. Ya exacto. estamos hablando de un porcentaje bastante menor. Pero cuando uno Ujú. mira que fueron bastante las comunas que se pierden, que cuando uno mira en términos de alcaldías son las peores que podemos ver en varios años para la izquierda y centroizquierda, claramente uno ve que aquí hay un voto de castigo, que hay una, en el fondo, falta que ve la ciudadanía hacia quienes estaban gobernando en ese momento, porque además son muchas las alcaldías que se pierden. Si hay que recordar que el 2021, así como fue quizás la peor elección que tuvo la derecha centro-derecha, esta Claro. oportunidad estamos viendo que en el fondo es la izquierda quien se ve afectada, y yo creo que eso en todo caso, a mí me parece que
en los últimos años lo que tenemos que hacer es también una mirada bastante humilde de los votos. Se habla mucho, ¿no es cierto?, que los votos no tienen dueño, y yo creo que eso se está reflejando en las últimas elecciones que estamos teniendo. Y eso pone solamente una responsabilidad importantísima a quienes salen electos, porque aquí lo que está buscando la ciudadanía es que efectivamente se resuelvan sus problemas, que se cumplan, que se haga gestión, que no haya más corrupción. Y eso lamentablemente todavía no lo hemos podido ver. Y de hecho, yo creo que el caso Monsalve afectó bastante en estas elecciones, donde uno ve, ¿no es cierto?, una muy mala gestión por parte de un gobierno, con una crisis grave también de gobernabilidad que está teniendo en su corazón, en el fondo. Magdalena, ¿y cómo te explicas que el Partido Socialista, que es ni más ni menos el partido de Monsalve, que ahora está renunciado, por cierto, y expulsado, pero te planteo, 2021 el Partido Socialista tenía 36 alcaldes, obtiene 36 alcaldes y ahora 33 alcaldes. Entonces, claramente no lo golpeó el caso Monsalve si solamente analizamos esta cifra, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí hay que ver como a quién se le, en el fondo, a quién se culpa por casos como estos, ¿no es cierto? Porque uno no puede decir, bueno, el Partido Socialista es responsable de tener una persona, en el fondo, condenada por una posible violación, ¿no es cierto? Denunciada por una posible violación. Sin embargo, a quien sí se le critica esto y a quien sí se le achaca parte de la responsabilidad, no por cuanto tuviera una persona de nuevo que haya denunciado, o sea, que haya posiblemente violado a otra, sino por la gestión que se hace. Es el gobierno finalmente quien no toma las decisiones, no fue el Partido Socialista. Y eso yo creo que las personas de alguna forma es lo que dirigen hacia ellos a punta del flaco y que me parece bien, ¿no es cierto? Sería poco irresponsable decir, bueno, aquí lo que se está achacando es que un partido, por ejemplo, digamos, que está avalando violadores. Y eso no es así, sino que es un gobierno que es incapaz de asumir una crisis, que no lo expulsa en el momento o no le pide la renuncia en el fondo, en el momento que se entera de la denuncia, que de alguna forma, por lo que estamos sabiendo, hay otros abusos de poder dentro de la moneda, que oculta información. Entonces, es eso lo que se critica hoy día, y también como en este sentido de doble estándar que tuvo el gobierno, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos respecto del actuar en este caso específico. Ya, pero cuando el presidente Boric dice que los pronósticos catastrofistas no se cumplieron, ¿qué opinas tú? A mí me parece que es difícil para el gobierno no salir así, ¿no es cierto? De nuevo, yo creo que hay que seguir masticando los votos, hay que seguir viendo Ujú. en el fondo bastante bien, bueno, qué es lo que sucedió también, en qué otras, cuáles son las poblaciones, en fin. Pero por supuesto que el gobierno va a intentar poner paños fríos sobre esto. Pero lo cierto es que aquí hay un voto que me parece que es de castigo. Aquí hay una pérdida para el gobierno que es sensible. Perder Santiago con Iracijas, lo repito, me parece que es bastante relevante para ellos, ¿no es cierto? Haber perdido Ñuñoa también frente a Sebastián Sichel. Entonces me parece que hay distintos ámbitos donde efectivamente el gobierno se ve afectado. Por supuesto, Macarena Ripamonte se mantiene en Viña del Mar, o sea, hay cuestiones de las que podrá intentar sacar. Bueno, está Claro. Tomás Bodanovich, que todos sabíamos que iba a ganar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, siendo gobierno, siendo la promesa que habían tenido, ¿no es cierto? Una serie de circunstancias, a mí me parece que es difícil ver esto como, sino como una derrota para este gobierno. Ahora, ¿cuánto dirías tú realmente en el caso que tú mencionas precisamente como es la alcaldía de Santiago y en segundo término lo que pasó en Ñuñoa, más que los escándalos, tenga que ver con el factor esencial para la ciudadanía como es la seguridad? Es muy posible, porque ven que, o sea, yo creo que aquí hay una mezcla de cosas, ¿no es cierto? Uno no podría decir, bueno, esta fue la gran razón por la cual la ciudadanía se comportó de esta u otra manera. En varias, o sea, en las otras oportunidades, el voto obligatorio de alguna forma lo que nos ha demostrado es moderación, es sentido común por parte de la ciudadanía. Nosotros vemos que la principal preocupación hoy día es efectivamente la seguridad. Y ante esa seguridad es la que no han visto a este gobierno capaz de liderarla, capaz de generar las gestiones adecuadas para poder enfrentarla. Y por lo demás, en el caso de Santiago específicamente, poco antes de la elección tuvimos lamentablemente los hechos que ocurrieron en el IMPA. Y eso también se le achaca a una alcaldesa que, no que como sostenedora en el fondo tampoco ha sido capaz de finalmente resolver los problemas que ahí ocurren, que en sus momentos avaló la violencia, temas como las herramientas que se le dan a la escuela, ¿no es cierto?, como aula segura. Ella siempre ha dicho, bueno, nosotros no, apenas asumió en su minuto como alcaldesa, no vamos a aplicarla. Y la ciudadanía de alguna forma recuerda, en el fondo, cuál es el germen de la alcaldesa, de muchos, ¿no es cierto?, esta izquierda que es más bien radical. Y yo creo que eso afecta, por supuesto, la elección y ver que personas distintas. Ahora, de nuevo, creo que esto tiene que ser tomado con mucha responsabilidad por parte de la derecha, con mucha humildad también, porque no necesariamente se trata, bueno, yo asumo todo, los otros, en el fondo, ideas, ¿no es cierto?, que están
por detrás de la derecha, sino que tiene que ver más bien con este voto de castigo, creo yo, y que tiene que ser tomado con mucha responsabilidad y con mucha capacidad de gestión, poniendo el foco en los problemas ciudadanos. Ya, y entonces si hablamos de ese tema, porque siendo de nuevo la seguridad un tema principal en casi todas las comunas del país, ¿cómo te explicas lo que pasó en Puente Alto? En Puente Alto creo yo que es un caso excepcional sin duda. Ujú. Me parece a mí que tiene más que ver con en el fondo con el crecimiento que tuvo Matías Toledo, que es bastante, y creo yo que sí es un caso a sin duda analizar. Efectivamente, aquí uno hace análisis electorales, ¿no es cierto? Pero no Claro. podemos hacernos cargo como de, en el fondo, que todas las reglas generales aplican a cada caso. Yo creo que una persona que de alguna forma lo que mostró es precisamente poder hacer las cosas distintas, que si bien él fue quizás un rostro de lo que podríamos decir el octubrismo, de alguna forma lo ha ido resolviendo, lo ha ido transformando en otros ámbitos para mostrarse como la persona de Puente Alto que conoce los problemas ciudadanos, que vive los problemas, en el fondo que vive los puentes altinos, es capaz de resolverlo. Habrá que ver, por supuesto, ahí creo yo que se enfrenta a distintos desafíos. Por ejemplo, armar sus equipos municipales, en el fondo. Hay una serie de ámbitos que tendremos que ver cómo siguen, pero sin duda es un caso a analizar, es una excepción, y habrá que ver cómo sigue en el fondo su gobierno, por supuesto. Correcto. Y vámonos ahora y trasladémonos a lo que pasó en Las Condes. A ver, ahí hubo varios temas, ¿no? Recordemos que Evópolis llama a libertad de acción, a sus militantes. Chile Vamos cierra filas con Marcela Cubillos. Marcela Cubillos adopta una estrategia de defender siempre el famoso sueldo de los 17 millones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurre para que finalmente se imponga una candidata que era concejal? O sea, te digo, esto escapa a todos los pronósticos de los más agudos analistas electorales. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que es bien interesante también lo que pasa en Las Condes. Efectivamente, Catalina San Martín había anunciado su campaña hace mucho tiempo, ya venía trabajando de a poco en el fondo, como ya desde que anuncia que va, logrando las firmas, etcétera. Y sin duda Marcela Cubillos era la gran candidata fuerte que provenía. Y yo creo que el caso que ella vive, ¿no es cierto? Respecto de su sueldo que es conocido, las respuestas que tú luego tienes en conforme a eso, me parece a mí que sí la vio muy afectada, y ante eso surge de mejor manera Catalina San Martín, que surge de forma fuerte, etcétera. Y yo creo que también es una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad para que efectivamente podamos ir renovando ciertos rostros dentro de la derecha para que puedan surgir en el fondo una forma distinta quizás de hacer política, y creo que es bastante positivo, y más que nada quizás es bastante admirable el coraje que tuvo Catalina San Martín de seguir adelante con esto. Y hablemos bien, ¿no es cierto?, de qué es lo que está dispuesta y no está dispuesta todavía la ciudadanía a seguir aceptando, ¿no es cierto? Y a mí me parece que eso es relevante, y así como uno lo puede plantear hacia la Marcela Cubillo, lo podemos plantear hacia los distintos ámbitos de la política. Y yo creo que eso, si uno lo mira quizás en términos amplios, es positivo, porque a los políticos nosotros les tenemos que pedir los más altos estándares. Y eso creo yo que con un voto obligatorio de alguna forma se va siendo más exigente. No somos, o sea, la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, no está dispuesta a ceder en ciertos ámbitos. Y a mí me parece que, claro, muchas veces las encuestas muestran cosas, aunque las últimas al parecer ya estaban mostrando que esta brecha se iba disminuyendo. Me parece que son sorpresas interesantes que da las elecciones. Y por eso te pregunto, solo para cerrar el tema Cubillos, ¿cometió un error, dirías tú, en su estrategia comunicacional para enfrentar el escándalo que la sacudía? A mí me parece que sí, a mí me parece que lamentablemente la respuesta que ella da, y en alguna forma no, a mí me tocó abordar estos temas, pero en el fondo quiso hacer de la bandera de la libertad el sueldo que ella tenía, que claramente era muy ajeno, ¿no es cierto?, de una ciudadanía que en esos momentos además habíamos vivido recientemente, los asaltos, los ataques al CESFAM que se habían ocurrido en Puente Alto, la muerte de unos adolescentes. Entonces, parecía muy lejano a lo que la ciudadanía vivía cuando se planteaba como un atentado a la libertad el hecho de que ya no pudiera o no pudiera tener su sueldo. Y que por supuesto hay libertad, ¿no es cierto? Si eso no se trata de eso, sin embargo, quiso hablar de octubrismo a todos quienes criticamos de alguna forma eso. Y yo creo que la ciudadanía, y especialmente considerando que es Las Condes, ¿no es cierto?, que no es una comuna popular, que digamos, también entiende eso, también entiende que finalmente la libertad no es poder hacer cualquier cosa, sino especialmente es con mucha prudencia, ¿no es cierto? Es con ciertos criterios, y creo yo que eso es lo que hoy día se le critica. Vamos viendo ahora lo que pasa con gobernadores. Estamos conversando hasta ahora con Magdalena Vergara, directora de estudios de la Fundación Idea País.
Porque, claro, lo de Orrego, claramente, más allá que le faltó un poco, pero no logra efectivamente imponerse en primera vuelta. Y se viene ahora una pelea importante, va a ser, dicen algunos, va a ser voto a voto entre los dos Orregos. ¿Cómo ves ahí lo que pueda pasar en este escenario? ¿Qué nos habla, de qué nos hablan estas elecciones de gobernadores? Sí, es bien interesante porque efectivamente aquí hay mucho que uno pueda decir, quizá incluso en ámbitos electorales, si es que acaso los dos apellidos fueron parte importante de los votos, en el fondo, de que haya habido más o menos votos para uno u otro. Pero creo que aquí también en el hecho de la gobernación, ¿no es cierto?, que es un cargo que va tomando relevancia, hay que recordar que es nueva, segunda vez que votamos por gobernadores. Me parece que se refleja un poco el análisis que hacíamos antes, ¿no es cierto? Un análisis que tiene que ver con a un gobierno, un sector que se le categoriza dentro de un ámbito, el gobernador en el fondo en este caso respecto a la seguridad en Santiago, en fin, una serie de ámbitos, y en ese sentido la derecha sale más fuerte para lograr alcanzar la segunda vuelta. A mí me parece que en general no, los análisis daban a Claudio Rego como gobernador en primera vuelta, ¿no es cierto? Claro. Y es interesante ver si uno mira también la cantidad de votos que tuvo Santelices, que dentro de la derecha hay un voto importante en ese sentido, y va a ser bastante interesante cómo se va a venir la segunda vuelta, creo yo. Yo creo que ahí hay algo que atender. Me parece que no está absolutamente para nada resuelta la elección y que efectivamente Pancho Rego puede darnos también sorpresas interesantes en este ámbito. Y que es una oportunidad también, una oportunidad porque hay que recordar cómo se dieron también esta elección dentro de la derecha. Pancho Rego asume bastante poco antes de la elección, no tuvo el desplante que quizás tuvo Claudio Rego como oficialmente a cargo, ¿no es cierto? En ese sentido, incumbente. Y con una derecha que a mi juicio iba bastante dividida. Entonces, en una oportunidad para poder articularse de forma importante, para poder unirse, y en ese sentido fortalecer al candidato de manera relevante para que pueda salir electo. ¿Tú coincides con Claudio o no, Fuentes, cuando dice que este no es, esto que va a pasar ahora con las gobernaciones no es un plebiscito al gobierno, sino que es un plebiscito para las presidenciales? No necesariamente, yo creo que lo que ocurrió, o sea, en cuanto a la elección de gobernadores, dices tú, lo que puede Claro, haber. exacto, exacto. Yo creo que puede darse un poco de ambas, ¿no es cierto? Es difícil pensar que aquí todavía la elección presidencial aparece bastante lejana en este sentido. La ciudadanía no está pensando en términos presidenciales, por mucho que los partidos sí lo quieran ver así. Y yo creo que se da un poco los dos. En las gobernaciones se da, y con todo lo que hemos vivido también de distintos casos como Democracia Viva y otros donde han habido una serie de circunstancias. Yo creo que va a haber un fuerte plebiscito hacia el gobierno, en lo mismo que hemos estado conversando, y también a quienes son incumbentes, de cierta forma. Uno lo podría plantear de esa forma. Pero por supuesto, los resultados nos van a decir mucho de cómo se pueda venir la elección futura presidencial. Yo creo que es más bien así, todavía no hay un plebiscito presidencial, porque de hecho todavía no tenemos al candidato o sea, si bien Evelyn Matei aparece como el posible candidato más fuerte dentro de la derecha, no sabemos quién más irá de candidato y no tenemos el candidato todavía por el lado de la izquierda, aunque posiblemente uno podría plantear, bueno, con la votación que tuvo Tomás Bodanovich, ahí uno piensa que podrá ser su candidato que intentará levantar, ¿no es cierto? Claro, lo último que te quiero preguntar, Magdalena, porque se nos va acabando el tiempo. También las cifras van mostrando que Chile Vamos, que en algunos casos ha tenido un discurso bastante más duro, tratando también de lograr que no siga emigrando, ¿no es cierto?, este electorado hacia republicano o hacia sectores más duros. Bueno, demuestra ahora Chile Vamos que tiene una fortaleza, ¿no? Y que se constituye efectivamente como la derecha tradicional es la que genuinamente triunfa desde el punto de vista de la oposición. ¿Qué implica esto para Chile Vamos de aquí en adelante? Porque lo que decía Claudio Fuente, dos posibilidades, o estableces un discurso duro con el gobierno y le niegan la sal y el agua respecto de Matei, por ejemplo, o se abren a la posibilidad de lograr grandes acuerdos, como por ejemplo sacar la reforma a las pensiones. ¿Cuál es el camino, dirías tú? Sí, a ver, yo creo que son cosas distintas, ¿no es cierto? Yo creo que el tono de Chile Vamos no es simplemente parecerse lo más posible a republicanos, perdiendo quizás un poco cierta identidad. Yo creo que, no estoy diciendo que republicanos sea necesariamente esto, pero a mí me parece que sería muy complejo que lo que termine pasando en política es finalmente plantearse en esta política de trincheras, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que evitar. Y aquí dentro de Chile Vamos, yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, la elección de lo que ocurre en Independencia, de Agustín Iglesias,
que va, es un candidato independiente, que va por la UDI. Yo creo que ahí está el tono, ¿no es cierto? Ahí surge una nueva forma también de poder ir haciendo política, que yo creo que uno lo puede ver también incluso en otros casos, en una Catalina San Martín, y otros casos también fuera de la región metropolitana, Juan Pablo Pérez en San Pedro de la Paz, en fin, que son figuras nuevas, que son figuras jóvenes, que a mí me parece que es donde uno podría ir poniendo el foco de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, creo yo que hay que distinguir lo que es la dureza frente a malas políticas públicas con la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder avanzar en dar soluciones al país. Y yo creo que ese debiera ser el tono, en cómo nosotros avanzamos en dar soluciones al país que sean efectivas. Yo creo que aquí Chile Vamos en general se ha abierto y ha tenido una disposición de diálogo, por ejemplo, en la reforma de pensión y por ejemplo, así también en otros ámbitos. Pero cuando estamos hablando, claro, de que vamos a tener una política que pueda llegar a tener, por ejemplo, peores pensiones a futuro, que pueda terminar afectando incluso a las futuras generaciones, a mí me parece que está bien que haya cierta dureza en eso, así como también en otras políticas que estamos hablando, ¿no es cierto? Políticas como la condonación del CAE y otras que claramente son de alguna forma en ese sentido. Entonces, me parece a mí que efectivamente es el diálogo, es la conversación lo que debe imperar en la política y ahí debe estar el tono de Chile Vamos, pero eso no quita la dureza frente a un gobierno que no ha tenido capacidad de gestión, que de alguna forma hace malas políticas públicas, y eso es también ser responsable como oposición, una oposición constructiva que es capaz de, ¿no es cierto?, de aportar a la gobernabilidad del país. Bien, pues Magdalena Vergara, abogada, máster en Derecho, directora de estudios de la Fundación Idea País, gracias por compartir tu análisis con nosotros hoy día. Muchas gracias, Mina, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y todo el análisis que tenemos que seguir haciendo, ¿no?, de estas elecciones locales y regionales. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.